28. En ese momento, una pregunta inesperada llegó de repente. Eddie parpadeó, aturdido por un instante. Respóndeme. La expresión de Lois era desesperada. Parecía que necesitaba una respuesta clara para poder lidiar con las contradicciones que surgían en relación con Eddie. Te quiero. Sí, te quiero. Eddie respondió de inmediato, dejando atrás su incomodidad. Ah. Lois reprimió con fuerza un suspiro amargo que amenazaba con escaparse. Aunque era la respuesta que deseaba, el peso del sentimiento que transmitía era demasiado diferente. No era lo mismo. Sus expectativas secretas se derrumbaron. ¿Me quieres? Sí. Te quiero. ¿En serio? Sí. Te quiero. Te quiero. ¿Estás satisfecho? Deja de preguntar. Con un tono brusco, esta vez fue Ari quien se alejó de él. La vergüenza lo había invadido demasiado tarde. Todo su cuerpo ardía. Probablemente había estado demasiado tiempo en el agua. Fue el primero en levantarse y salir de la bañera. Aunque Lois no podía verlo, Eddie le dio la espalda. Sus mejillas estaban rojas como si estuvieran ardiendo. Para enfriarlas, se pasó la mano, mojada en agua fría, varias veces por el rostro. En ese proceso, no se dio cuenta de que Lois, lejos de alegrarse, estaba sombrío. Eddie. Gracias por no evitarme y responderme, gracias. Pero lo que quiero es que me quieras como a un hombre. No como a un joven gran duque al que hay que proteger por ser lamentable y digno de lástima. Entre el egoísmo y la represión, incluso después de escuchar la respuesta, seguía sintiéndose atrapado en medio de una montaña de nieve. Era tan triste. Quería que Ari lo notara, aunque fuera un poco. Por eso había expresado sus deseos. Lo siento. Quizás mi debilidad e inutilidad sean una carga para ti. Te quiero mucho. Mucho, mucho. Te quiero muchísimo, Eddie. Mucho más de lo que piensas. Te quiero. Soy un desastre, y no puedo ocultar este sentimiento hasta el final. Lo siento, Eddie. Mientras Lois balbuceaba torpemente su confesión a Eddie, al mismo tiempo. Hace tiempo que no venía, pero este lugar sigue oliendo tan bien. Ah, ¿es esto? ¿Lo que injertaron recientemente? El hombre que recorría con calma el espacio adornado con una variedad de flores coloridas se dio la vuelta de repente. Unos mechones de cabello oscuro y desordenado cayeron sobre su frente impecable. Mientras se los apartaba con una mano lenta, Sober bajó la mirada. Donde sus ojos se posaron, dos personas estaban arrodilladas, con pañuelos tapando sus narices y bocas. Eran el barón Asiers y su hijo mayor, el padre y el hermano de Ari. Vaya, vaya. Nos hemos encontrado aquí un par de veces, ¿no? Aunque siempre te ibas rápido, es lamentable que aún no sepas apreciar el aroma de las flores. Aunque temblaban bajo el reproche de Sober, los dos no se atrevían a quitarse los pañuelos. Sus ojos y las áreas alrededor estaban rojos e hinchados por el polen que flotaba en el aire. Incluso les ardían, como si sus ojos estuvieran a punto de explotar. Verlos llorar de dolor era más repugnante y vergonzoso que lamentable. Eran tan patéticos que era difícil encontrar incluso un rastro de similitud con Eddie. Eso despertó un profundo disgusto. TSK. Sober hizo un sonido de desaprobación, arrancó una pequeña flor cercana y se la ofreció a los dos hombres. ¡Ah! Con un grito, ambos retrocedieron, arrastrando sus traseros. Los que observaban se acercaron. Eran las sombras de Sober. O, como también se les llamaba, sus sabuesos. Miraron a los dos hombres y les agarraron los hombros con fuerza, presionándolos. Últimamente ha habido algo que me ha molestado. Sober se arrodilló frente a ellos y les miró directo a los ojos. Eddie, ese chico.
Parece estar cumpliendo mis órdenes, pero de una manera que me irrita. ¿Cómo podría explicarlo? ¿En serio? Jaja. Ha estado manipulando bien, como le ordené. Solo que se ha excedido. Nunca le ordené que le diera un propósito o voluntad para vivir. Es curioso, ¿no? ¿Por qué ese chico, que siempre ha seguido mis órdenes al pie de la letra, de repente cruzó la línea? Por más que lo pienso, no encuentro una respuesta. Por eso los llamé. Aunque yo soy un extraño, ustedes son su familia. Ese es Su Alteza. Yo le hablaré claramente. No se enoje demasiado. Enviaré a mis subordinados de inmediato para corregir su insolencia. Ah, ¿planeas traer de vuelta al chico que envié lejos y disciplinarlo con un látigo? Varón, parece que estás confundido. No tienes dos vidas. ¿Qué? Crack. Sober aplastó la flor que sostenía y la esparció sobre la cabeza del varón. El rostro del varón se volvió pálido al instante. Aunque parecía un jardín común, este lugar era el jardín secreto de Sober, y todas las flores que crecían aquí eran venenosas. Sober desde su infancia había desarrollado resistencia a todo tipo de venenos bajo la tutela de la segunda consorte imperial. Sus subordinados entrenados por él también podían soportarlo. Pero para estos dos, que habían vivido vidas pacíficas sin amenazas, este lugar era como el infierno. Incluso sin moverse, sentían que podían morir. El barón Asiers, con los pétalos y el polen cayendo sobre su cabello, quería huir de inmediato. ¿Estás hablando sin siquiera entender lo que dije? ¿Sabes qué órdenes recibió ese chico y dónde está? Incluso si eres familia, te entrené rigurosamente para no revelar nada sobre sus misiones. ¿O acaso? No. No, Su Alteza. Yo tampoco sé dónde está ese chico. Ni siquiera entendí bien lo que dijo. Por favor, no me malinterprete. Ah, ¿entonces solo estabas hablando por hablar? ¿Acaso en tus ojos sigo siendo un joven príncipe al que se puede apaciguar tomando rehenes? Tal vez debería arrancarte los ojos para que entiendas lo irrespetuoso que es. No, Su Alteza. Ah. Una sonrisa sarcástica apareció en los labios de Sober. Aunque parecía encantador, también era escalofriante y cruel. Ah. El varón debería haberse postrado de inmediato y pedir perdón, pero tal vez debido al veneno, su boca y lengua comenzaron a entumecerse. Incluso si lo encontraras, ¿sabes? Es desagradable cuando alguien toca lo que es mío sin permiso. Aunque seas el padre de ese chico, hay cosas que no toleraré. ¿Entiendes? Si no quieres que me enfade, cállate y haz lo que te digo. La expresión de Sober, que comenzaba a sonreír, era demoníaca y feroz. Extendió la mano y agarró el rostro del barón Asiers sin piedad. Bajo su toque despiadado y brutal, las mejillas, el pañuelo y las manos que lo sostenían fueron aplastadas sin compasión. El cuerpo del varón, con la respiración completamente bloqueada, temblaba como un junco. ¡Qué asco! Cuando Eri era joven, Sober había permitido su maltrato con el propósito de domesticarlo. Las horribles cicatrices en su espalda tampoco fueron tratadas y se dejaron como estaban. Bajo el pretexto de enseñarle obediencia, incluso había usado el látigo. Pero las marcas que él había dejado y las heridas infligidas por otros no podían tener el mismo peso. Cada vez que aparecía una nueva herida en el cuerpo de Eri que él no había causado, Sober la recordaba. ¿Cómo se atreven? Esas criaturas repugnantes que dañaron a un niño que, desde el primer momento que lo vi, fue mío, una obra de arte entregada por los dioses. Si yo levanté el látigo por el deseo de poseer algo hermoso, ellos lo arruinaron con su abuso sin sentido. Aunque quería cortarles el cuello de inmediato, Sober calmó su ira. Incluso apartó las manos de esos desechos repugnantes. Sin embargo, la incomodidad que sentía no desaparecía. Sacó un pañuelo y se frotó las palmas con fuerza. Por más que se limpiara, la suciedad y la fealdad no se iban.
Mis órdenes no han sido ignoradas. No es que no me escuche. Es solo un poco sutil. ¿Crees que tú podrías resolverlo? ¿Podrías? Los ojos de Sober brillaban con una ferocidad salvaje. No tienes que hacer nada. Yo me encargaré de todo. Su voz, que había subido de tono por la irritación, de repente se suavizó. El varón se estremeció ante el repentino cambio de emociones. La temperatura de su cuerpo subía y bajaba, alternando entre calor y frío. El poder de las palabras también está perdiendo su efecto. De vez en cuando hay que asustarlos para que recuerden su lugar. Mientras arrojaba el pañuelo manchado al suelo, Sober miró de reojo al hijo mayor del varón, que estaba agachado en silencio junto a su padre. Era como una rata, pareciéndose a su padre. Era un ser sin valor que actuaba como si fuera su mejor amigo, lo que le daba ganas de abofetearlo innumerables veces. Su mera existencia era irritante. Tú también deberías demostrarme tu utilidad. Un subordinado astuto pateó la espalda del hijo mayor. Luego lo presionó para que no pudiera resistirse. Su Alteza. ¿Por qué está haciendo esto? Las palabras no salieron. Antes de que pudiera hablar, ¡zas! Un sonido espeluznante y desconocido resonó en sus oídos. Su cabello largo y bien peinado fue cortado de un solo golpe. 29. Envíenselo bien envuelto a mi hermoso sabueso. Preferiría que se asustara un poco. Si parece que no va a obedecer. Bueno, ese chico es bastante hábil, así que te permitiré cortarle una mano o un pie. Pero asegúrate de traer de vuelta lo que cortes. Así podremos volver a pegarlo. Y no toques su rostro. Absolutamente no. Incluso si es reparable, sería repugnante. Ante la orden mezclada con una advertencia, un subordinado inclinó la cabeza en señal de respuesta y desapareció con una nube de humo. El hijo mayor, aunque ya no estaba siendo presionado, estaba demasiado asustado para levantarse. El cabello era una especie de advertencia. La idea de que la próxima vez podría perder una parte de su cuerpo lo paralizó por completo. Maldito Erden. Maldito bastardo. En su mente, maldijo a Eri, el causante de este desastre. ¿Qué había hecho para provocar a ese perro rabioso? Si lo tuviera frente a él, lo golpearía sin dudarlo. Aunque no lo mostraba, Sober estaba completamente loco. Solo actuaba con disimulo para no dar motivos que pudieran convertirse en puntos débiles, pero su sed de poder era aterradora. Especialmente porque el príncipe heredero no parecía tener grandes ambiciones por su posición, lo que alimentaba su complejo de inferioridad. El príncipe heredero era una persona sin ambición. Tal vez la estaba ocultando, pero exteriormente parecía moderadamente motivado, amable y considerado. Aunque no tenía un carisma especial, poseía una extraña fuerza que atraía a la gente, manteniéndolo siempre en el centro del poder. Desde la perspectiva de Sober, era natural que este príncipe heredero le resultara irritante. Creía que le habían robado lo que era suyo solo por haber nacido primero. Ese sentimiento de inferioridad insuperable lo había torcido. Uno de esos aspectos era su obsesión enfermiza por la belleza. De hecho, su espacio secreto estaba lleno de obras de arte y esculturas. Muchas de las piezas disecadas que había conseguido para él en el mercado negro también estaban allí. Pero, a diferencia de esos objetos sin vida, Eri, con su belleza excepcional y su vitalidad, era como la posesión más preciada para Sober. Gracias a eso, aunque la familia había ganado mucho, también habían caminado sobre hielo delgado debido a sus emociones volátiles. Hasta ahora, Eri había sido un escudo, y aunque había mostrado una actitud autoritaria, nunca había recurrido a amenazas extremas. Hoy, sin embargo, sus advertencias habían sido severas. Tenían el presentimiento de que, si no tenían cuidado, podrían morir. ¿Qué debían hacer? ¿Qué palabras podrían calmarlo? Puedo escuchar el sonido de tus pensamientos desde aquí.
Puede que piensen que mi interés en Ari es un punto débil, pero no olviden que él es el mayor punto débil de la familia del varón. Ha manejado muchas cosas peligrosas. Con sus propias manos. Así que esperen aquí en silencio. Sober se levantó con una sonrisa brillante e inofensiva y salió del jardín. Al mismo tiempo, sangre brotó de la nariz y la boca del varón. Padre. Su Alteza, por favor, denos un antídoto. Se lo suplicamos. Su Alteza. No puede abandonarnos. Usted quiere a Erden. Si quiere poseer a ese chico, no puede soltarnos. Él no puede abandonar a su familia. Gritaron con desesperación, pero no hubo respuesta. En cambio, cuanto más se desesperaban, más brutales eran las patadas de los subordinados que Sober había dejado atrás. Su Alteza. Por favor, sálvenos. El precio de haber vivido cómodamente sacrificando a Eri les cayó como una calamidad. Tan pronto como salió del jardín secreto, las expresiones en el rostro de Sober comenzaron a desaparecer una por una. La mirada que antes estaba llena de disgusto se calmó como si nada hubiera pasado. Sober sacó un pergamino mágico de su bolsillo y lo rompió. Un chorro de luz sagrada llena de viento apareció y lo purificó de la cabeza a los pies. Las energías venenosas que impregnaban su ropa desaparecieron al instante. Con cada paso, Sober pensaba en Ari. Desde el principio, había tenido que tejer una red compleja para mantenerlo cerca. La consorte imperial quería que Sober fuera impecable, y no le gustaba la idea de que tuviera a un niño hermoso, más perfecto que cualquier niña conocida por su belleza, a su lado. Así que, antes de que ella pudiera intervenir y deshacerse de Eri, Sober lo convirtió en un asesino y lo encadenó. Para evitar los ojos y las sospechas repugnantes de la consorte, y porque necesitaba una sombra que actuara solo para él, le arrebató su voluntad por la fuerza. Eri, tímido, temeroso y siempre atento a su entorno debido a su crianza, había seguido sus órdenes. Aunque había tenido episodios de locura, había soportado bien el duro entrenamiento. En algún momento, se había convertido en la sombra perfecta. Sí, así había sido. Hasta hace poco. En realidad, Eri todavía está actuando como yo quiero. El informe diario que recibió de los caballeros del Castillo del Norte no mostraba nada fuera de lo común. Aunque no le gustaba que le hubiera comprado un bastón a Louis, podía atribuirlo a un gesto para ganarse su favor. Sin embargo, el cambio en la actitud de Louis era tan drástico que parecía que Eri se estaba rebelando. ¿Qué había cambiado tanto a Louis? No podía creer que estuviera rebelándose solo porque le habían dado un baño, le habían preparado comida o había sentido un poco de calor humano después de tanto tiempo. Incluso si Ari le había dado su corazón, no era algo que pudiera desaparecer tan fácil. El pantano de negatividad que había plantado en él no era tan superficial. ¿Había aceptado Ari los sentimientos de ese chico? Imposible. El pensamiento que surgió sin querer fue lo suficiente poderoso como para destruir la máscara que llevaba puesta. Se lavó la cara varias veces para calmar sus emociones, pero no funcionó. Apretó los puños, y las venas azules sobresalieron en el dorso de sus manos. ¿De verdad? La mirada de Sober se volvió fría y dura. Al mismo tiempo, varias escenas pasaron por su mente. Escenas que parecían de un futuro lejano, o tal vez de un pasado olvidado. Una sombra oscura cayó sobre su rostro. Vio cómo perdía a alguien que nunca pensó que perdería, y cómo se enfurecía. No solo eso, sino que también vio cómo era humillado por alguien que siempre había despreciado, alguien peor que un insecto. Al final, la imagen de un perdedor con cabello gris, tendido en el suelo sucio y ensangrentado, dominó sus pensamientos. Ah. Su corazón se enfrió. Prueba esto, Eddie. Está recién horneado, muy caliente. Lois le pasó un pan partido por la mitad. Aunque no tenía mucho apetito, Ari lo aceptó sin rechazar. Sus manos se rozaron por un momento. Ah.
Aunque era solo el calor familiar que siempre había sentido, después de escuchar la confesión apasionada de Louis, su cuerpo tembló sin querer. Una tensión que nunca antes había sentido recorrió su espalda. Con una expresión incómoda, Ari se limpió la cara sin razón. ¡Ja! No era gracioso, ni tenía sentido. ¿Por qué estoy tan consciente de un simple «te quiero»? Si no hubiera sabido de sus sentimientos, habría sido comprensible. Pero había estado leyendo sus pensamientos sin querer, así que debería haberlo tomado con normalidad. Sin embargo, las palabras de su confesión parecían haberse quedado atrapadas en sus oídos y en su corazón, sin poder salir. El poder de su voz real era mucho más impactante que cuando solo las escuchaba en su mente. Come esto también. Mientras tragaba una risa forzada, Lois le ofreció un tenedor. En él había un trozo de carne cortado en un bocado perfecto. Lo corté muy bien, ¿no crees? Su mirada furtiva mientras preguntaba era adorable. Había pasado un tiempo desde que Louis había comenzado a comer por sí mismo, sin depender de Ari. Al principio, sus habilidades con el cuchillo eran torpes, dejando migas por todas partes y aplastando la comida por no controlar la fuerza. Pero ahora era bastante hábil, y los cortes de carne estaban muy limpios. Sabía cuánto esfuerzo había puesto Louis para lograr esto, así que, incluso en medio de todo, no pudo evitar encogerse de hombros con orgullo. Le picaban los dedos por las ganas de acariciarle la cabeza. Un elogio que tenía atrapado en la garganta llamó a la puerta de sus labios. Abre la boca. Sí. Rápido. Louis, que no podía saber lo que pasaba por su mente, era persistente. Antes de que pudiera decir que comería por su cuenta, la comida entró en su boca. Sus mejillas se hincharon de frustración, pero no quería arruinar el ambiente, así que no tuvo más remedio que masticar en silencio. Cuando terminó, otro trozo de carne golpeó sus labios cerrados. Eddie frunció el ceño pero obedientemente lo aceptó. Se sentía como si los roles se hubieran invertido. Hacía poco que Louis tenía que ser forzado a comer, y ahora era él quien lo cuidaba. Ah, aquí. Estaba a punto de rechazarlo, pero al final abrió la boca. Como resultado, había comido el doble de lo habitual. Aunque estaba lleno, seguía comiendo. La carne, que se deshacía suavemente en su lengua, era exquisita. Salada y sabrosa. El ceño fruncido de Eri se relajó. Dejó atrás la incomodidad y se concentró en el sabor en su lengua. No estaba seguro si realmente sentía el sabor o si era solo una ilusión causada por su rutina. Un bocado más. Louis le ofreció el tenedor con una mirada suplicante. Eri abrió la boca y masticó la carne con calma. Tal vez porque estaba concentrado, pudo saborear la mantequilla y un sabor ligeramente salado. Estaba delicioso. Realmente, increíblemente delicioso. 30. La sensación de un sabor olvidado que Eri había vuelto a experimentar después de mucho tiempo lo simplificó, a pesar de haber estado atrapado en una complejidad que lo empujaba a sí mismo. No tenía ningún pensamiento en la cabeza, como si estuviera vacío, excepto por la sensación de que estaba delicioso. Por eso, siguió comiendo. No sabía por qué, simplemente lo hizo. De sus ojos comenzaron a caer lágrimas sin que se diera cuenta. Creo que con solo un bocado más estaría perfecto. Los sentimientos de injusticia acumulados resbalaron por sus mejillas y cayeron en gotas sobre el dorso de su mano. Ari abrió la boca en silencio. Como si el silencio fuera un permiso, Louis sonrió y le sirvió un trozo de salchicha ahumada. Era tan gruesa que casi tenía que forzarla para que entrara en su boca. Era el deseo de Louis que Ari comiera mucho y no le doliera. ¿Estás lleno? Solo un bocado más. Si comes solo un bocado más, creo que estaría perfecto, Ari. Ahora estás demasiado delgado, me preocupa. Louis, ocultando su preocupación, acercó el tenedor con comida a la boca de Ari. ¿Y si se niega a comer?
Incluso si comía unos bocados más aquí, era demasiado poco comparado con la cantidad de una comida completa. Quería que, poco a poco, se acostumbrara a comer en lugar de pasar hambre. Esperaba que algún día pudiera recuperar la sensación del sabor perdido. Si entendía lo emocionante que era recuperar algo, tal vez algunas de las heridas de Eri sanarían. ¿Podrías comer solo un bocado más? Lois le suplicó con las cejas caídas. Justo cuando la confianza en su mano que sostenía el tenedor comenzaba a desvanecerse, Eri se inclinó hacia adelante, agarró su muñeca y se llevó la comida a la boca. Por cierto, ¿puedo tener un poco más? Eri asintió y soltó la mano que agarraba. Aunque no había dado una respuesta, Lois comenzó a pinchar cosas aquí y allá, llevándolas a la boca de Eri. Mientras lo hacía, su propia comida quedó en segundo plano. Pero no tenía hambre en absoluto. Al contrario, estaba feliz. No sabía que llenar el estómago de alguien que amas podría ser tan gratificante. Incluso si no comía, su corazón se sentía lleno. ¿Cuánto tiempo se sumergió en esta felicidad? Estás demasiado lleno ahora. Tarde, se dio cuenta de que tal vez lo había hecho comer en exceso. Lois, preocupado de que el pequeño estómago de Eri pudiera explotar, agitó los pies nerviosamente pero no soltó el tenedor. En cambio, cambió a una fruta pequeña. Pero, tal vez por su forma redonda, no se pinchó bien y salió volando. Al final, la tomó con la mano. Come esto también. La voz enérgica de Lois hizo que Eri obedeciera naturalmente. Cuando sus labios rojos se abrieron de nuevo, los dedos de Lois entraron en ellos. En el momento en que cruzó la línea para colocar la fruta, el silencio envolvió a ambos. El aliento caliente que tocó su piel hizo que el hombro de Lois se estremeciera. Una tensión innecesaria recorrió su espalda. Solo entonces comenzó a darse cuenta de lo que acababa de hacer. Aunque su única intención era alimentarlo, parecía que había sido demasiado audaz. Lois retiró su mano de la boca de Eri. En su lugar, como muestra de disculpa, le limpió la comisura de los labios. Una vez, 2 veces. Cuando el número de veces que frotaba la comisura de los labios superó las 3, sin darse cuenta, tragó saliva seca. Sintió un impulso inexplicable. Lois se levantó sigilosamente y, bajando la cabeza, besó los labios de Eri. Con su mano, acarició suavemente su mejilla. Luego, al notar el rastro de una emoción indescifrable, rápidamente apartó su rostro. ¿Estás llorando? La mirada desconcertada de Lois osciló como una ola. ¿Acaso no le gustó? No, más allá de si le gustó o no, se dio cuenta de que había sido unilateral y grosero. Su expresión se oscureció. Había actuado por su cuenta sin pedir permiso. Intentó disculparse, pero... La comida está deliciosa. ¿Tan deliciosa que estoy llorando? Parecía que ni siquiera se había dado cuenta de las lágrimas que mojaban sus mejillas. La tristeza antigua que emanaba de Eri, que le respondía con una pregunta, le dolía en el pecho. Lois, palpando la mesa, se acercó a Eri y lo abrazó con fuerza. ¿Estaba rico? Sí, estaba delicioso. ¡Qué alivio! Aunque siempre había sido frágil, ahora lo percibía de manera diferente. Era como un niño pequeño parado solo en un campo nevado, y quería compartirle calor para que no se sintiera solo. Acarició la espalda de Eri con cuidado, como si estuviera manejando algo precioso. ¡Qué alivio, Eri! No hizo preguntas sobre qué sabor había sentido o cómo lo había percibido. Sabía que la sensación no podía considerarse completamente recuperada solo por haberla sentido una vez, y temía que, si tenía expectativas, podría lastimarse. En cambio, Lois sonrió y, como si lo estuviera sugestionando, susurró que la cena sería aún más deliciosa. Que el desayuno de mañana sería aún más delicioso. En su corazón, rezaba y rezaba para que, si existía un Dios, no destruyera la esperanza de Eri. Espero que seas feliz.
Las lágrimas de Eddie tenían un valor varias veces más precioso que las joyas. Al menos, Lois pensaba así. Debido a su fuerte orgullo, Eddie rara vez mostraba su lado vulnerable. Pero ese día, después de derramar lágrimas por primera vez, Eddie cambió. Una parte del muro que incluso había mantenido frente a sí mismo se derrumbó, a diferencia de antes, cuando parecía áspero pero cariñoso, y rara vez revelaba sus verdaderos sentimientos, lo que a veces creaba distancia. Últimamente era más relajado, un poco más accesible y lindo. Normalmente no me gustan los dulces, pero esto está bastante bueno. Parece que el chef tiene mucho talento. Deberías felicitarlo más tarde. Se emocionará y hará más cosas deliciosas. Y yo también podré probarlas. Se había vuelto muy honesto al expresar lo que sentía, incluso sin que se lo preguntaran. Su tono transmitía una calidez reconfortante. ¿Cuál de estos postres es el que más te gusta? El que más disfrutas tú. Me gusta todo lo que te gusta. ¿Qué? Ese criterio tan poco firme. Familiarizado con las críticas, Lois no pudo evitar reírse. Aunque su tono era brusco, la amabilidad en su voz era como un rayo de sol cálido, lo que lo hacía feliz. Me alegra mucho que estés comiendo bien. Su apetito había aumentado, y aunque solo un poco, había ganado algo de peso. Ojalá algún día podamos salir juntos a comprar mucha comida deliciosa y volver. Añadió un deseo simple mientras le daba una galleta a Eddie. Era adorable escucharlo comer con tranquilidad. Cuando llegue ese momento, le pediré mucho dinero al mayordomo. Aunque nunca había comprado algo por sí mismo, había aprendido un poco sobre el dinero gracias a Sober. Claro, Sober se lo había enseñado para matar su autoestima, diciendo que, de todos modos, como no tenía libertad, ese conocimiento era inútil para él, y que no debía olvidar su lugar. Gracias a eso, no tendría que avergonzarse al pagar frente a Eddie. Quería comprarle todo lo que deseara comer. Si Eddie disfrutaba lo que él le compraba, se sentiría feliz. Solo imaginarlo me da un poco de vergüenza. Mientras masticaba, Eddie observaba a Lois, que no dejaba de sonreír, preguntándose qué era tan divertido. Él también había cambiado mucho. Lois, al haber perdido el miedo al mundo exterior, recuperaba su confianza día a día. No dudaba en dar un paso hacia cualquier lugar, y cada mañana lo primero que hacía era abrir la ventana, disfrutando del aire exterior. Su expresión se había vuelto mucho más variada, más allá de ser solo brillante. Eddie tomó la última galleta y la puso en la boca de Lois, mirándolo más detenidamente. Su propio rostro reflejado en esos ojos rojos le resultaba muy extraño. Era la primera vez que veía que esa mirada llena de ferocidad podía relajarse tanto. Era gentil y pura. La frente, siempre arrugada por la preocupación, ahora no tenía ni una línea, y sus labios, antes duros, tenían un suave arco. ¿Desde cuándo había estado mirándolo con esa expresión? Eddie se tocó la comisura de los labios. ¿Acaso soy alguien que puede sonreír? No era que nunca hubiera sonreído. Simplemente, rara vez había sonreído con genuina felicidad. A veces había sonreído frente a Lois, pero había una clara diferencia entre una sonrisa natural y una intencional. Si tan solo Lois pudiera ver. De repente, sintió una punzada de arrepentimiento. Le molestaba no poder mostrarle a Lois la imagen que le gustaba, que solo él podía ver en esos hermosos ojos. Quería compartir emociones más profundas y variadas, pero no podía. Eddie extendió su mano y tocó la comisura del ojo de Lois. Le dolía el pecho. ¿Por qué no pude hacerte un mejor personaje? Un sentimiento de culpa enterrado volvió a surgir. Junto con él, la sonrisa en los labios de Eddie se desvaneció. ¿Estás preocupado por mí? Aunque no había dicho nada, como si sus emociones se filtraran por la punta de sus dedos, Lois le preguntó con voz baja y cautelosa. Eddie no sabía cómo responder, así que no abrió la boca. Eddie, aunque no pueda ver,
Gracias a ti he aprendido muchas cosas. Ahora puedo caminar bien solo. Subo y bajo escaleras sin problemas, ¿verdad? Incluso si hay nieve, no me caigo. ¿No es impresionante? Así que no te preocupes. Luis puso su mano sobre la de Eri y, girando la cabeza, apoyó sus labios en la palma de su mano. Solo necesito que estés a mi lado. Mientras estés aquí, puedo soportar no ver. Mientras no te lastimes, mientras estés a salvo. Podría tolerar no poder ver nada. Reprimiendo un sentimiento de impaciencia, se encogió de hombros como si no fuera nada.